cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema la meiosis, que hace parte de la reproducción de las células. Ya en clase pasada hablamos sobre la mitosis. El día de hoy vamos a hablar sobre la meiosis, ¿sí? Por su docente Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Caballo. Bueno, vamos a empezar a hablar de la meiosis porque también hace parte de ese proceso de división celular, ¿sí? Este es un tipo de división celular que consta de dos turnos, es decir, se van a dar dos divisiones nucleares consecutivas que dan como origen 4 células hijas, totalmente diferentes a la madre. La meiosis produce la diversidad genética necesaria para la adaptación de los organismos a ambientes dinámicos. Se da exclusivamente en células sexuales, es decir, en las mujeres se daría para la producción de los óvulos y en los hombres para la producción de los espermatozoides, ¿sí? Bueno, como vimos, la meiosis se da en dos etapas. Una etapa que se denomina meiosis 1 y otra etapa que se denomina meiosis 2. Al igual que la mitosis, se dan las fases que tienen que ver con la reproducción, que son la interfase, que recordemos que la interfase es el proceso, es esa fase donde la célula se encuentra en crecimiento, está adquiriendo todos los nutrientes necesarios para su proceso de reproducción. Luego de que pase este proceso, empezamos con la primera profase, que es la profase 1. En esta profase, el ADN se condensa formando los cromosomas, pero aquí hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. En la mitosis no hay combinación de ADN, ¿sí? O fragmentos de ADN no se combinan. En esta profase, por ser la meiosis, sí hay una combinación de estos cromosomas. Por eso usted los ve aquí como apareándose, en el sentido de que están compartiendo ADN para generar nuevas características. Y al igual que en la mitosis se empieza a generar el uso acromático. Ya en la metafase 1, los cromosomas se ubican en el ecuador y orientados por el uso acromático. Ya en la anafase 1, recuerden, miremos acá algo. Tenemos 4 cromosomas. Aquí coge el uso acromático y separa de a 2 cromosomas. Unos que van hacia el polo izquierdo y otro que van hacia el polo derecho. Una vez en la telofase, se genera otra vez el núcleo celular y en la citocinesis se separa. Importante aquí tener en cuenta algo, muchachos. Es que las células que se originan van a tener la mitad de los cromosomas que se iniciaron. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, 4 cromosomas. Quiere decir que al final las células hijas, que van a ser totalmente diferentes, van a tener ya 2 cromosomas. Ahorita lo vamos a mirar cómo podemos explicar esto con los seres humanos. Luego estas 2 nuevas células vuelven y empiezan otra meiosis, que sería la meiosis 2. Lo mismo, se empieza a crear, se desaparece en la profase 2 el núcleo, los cromosomas se ubican en el centro o en la línea ecuatorial. Luego en la metafase 2, este uso acromático va a empezar a jalonar estos cromosomas, los cuales ya están ubicados linealmente en la línea del ecuador.
Luego en la anafase, ellos son separados y llevados otra vez hacia los polos opuestos. Y a partir de ahí tenemos en la telofase las 4 células hijas, las cuales van a tener la mitad de los cromosomas con los que se inició. Ejemplo, acá tenemos 2 cromosomas. Si yo uno estos dos, me va a generar un solo cromosoma. Por eso estamos hablando de que la meiosis, ¿sí?, se inicia con la cantidad total de cromosomas y se tienen células hijas con la mitad. Vamos a explicar esto en los seres humanos, ¿sí? En los seres humanos, las células somáticas o las células precursoras de los gametos, recordemos, los gametos son los espermatozoides y los óvulos, tienen un total de 46 cromosomas. Esto quiere decir que en la meiosis, como va a tener la mitad de esos 46 cromosomas, las células hijas, o sea, los óvulos y los espermatozoides, solo tienen 23 cromosomas, porque va a tener la mitad. Importante, cuando hay el proceso, se da el proceso de fecundación en los seres humanos, al sumar los 23 cromosomas que tiene la mamá y al sumar los 26 cromosomas que dona el padre, nos va a dar el total de 46 cromosomas que le dan las características a todos los seres humanos, ¿sí? Es importante. Entonces recordemos, la mitosis, que fue la reproducción de células somáticas, siempre van a tener hijas totalmente idénticas, mientras que el proceso de la meiosis las va a tener 4 hijas totalmente diferentes con la mitad de cromosomas. Entonces voy a hacer una explicación aquí corta de las preguntas número 1 y la 4. En la pregunta número 1 dice, escriba en el cuadro de la izquierda las letras que correspondan a enunciados que se refieran a la mitosis. Y en el recuadro de la derecha, las relacionadas con el proceso de la meiosis. Nota, para responder esta pregunta debe tener presente el taller de la mitosis. Sin embargo, muchachos, si ustedes identifican cuáles son las de la meiosis, las que no haya utilizado, pues van a ser de la mitosis. Entonces, el ejemplo es sencillo. Usted va a leer. Leo aquí la número A. Proceso por el cual la célula se divide para formar 4 células hijas. Acuérdense que cuando les expliqué la meiosis me da 4 células hijas, mientras la mitosis me da 2. Quiere decir que este enunciado que tiene la letra A va en la meiosis. Entonces yo voy a colocar la letra A donde dice meiosis. Yo ya sé que este numeral A, que corresponde a procesos por el cual la célula se divide para formar 4 células hijas, hace parte de la meiosis. Y así va a coger, después va a leer la B, va a mirar a cuál pertenece y lo coloca si es mitosis o si es meiosis. Tiene que ir clasificando cada uno de estos enunciados en el cuadro que le corresponde. Y con respecto a la pregunta número 4, indica para cada organismo cuántos cromosomas poseerá cada célula hija según el tipo de división celular, teniendo en cuenta el ejemplo. El ejemplo es el del ser humano. Bueno, yo ya les dije, todas las células somáticas, o sea, todas las que forman los tejidos, el cabello, las células que forman la piel, los ojos, las uñas, los huesos, que son esas células somáticas, en la mitosis pues van a ser totalmente idénticas a la madre. Quiere decir que van a seguir teniendo 46 cromosomas. Ahora, en la meiosis, que son las células reproductoras, que ya dijimos que son los óvulos o los espermatozoides, no van a tener 46 cromosomas, van a tener la mitad. ¿Cuál es la mitad de 46? Sería 23. Eso es lo que tenemos que hacer con el perro, con el caballo, con el gorila y con el gato, ¿sí? La idea es que ustedes comprendan que en la mitosis se va
Si se tienen 46 cromosomas, continuamos con los 46 cromosomas. Mientras en la meiosis en ese proceso se generan 4 hijas, pero con la mitad de los cromosomas. Pues si el total es 46, la mitad sería 23. Bueno, espero que esta pequeña explicación de la meiosis les sirva para la resolución del taller propuesto para esta semana. Muchas gracias y que tengan un feliz día.